Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de lunes 11 de enero del 2021. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de esta mañana de lunes. Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23 y la forma más fácil para todo el mundo, tvx.com.sb. Usted pone en su computadora, en su laptop, en su celular, tvx.com.sb y le va a aparecer la imagen nítida. El streaming de TVX es una cosa fabulosa en cualquier parte del mundo. Por eso nos escriben de todos lados, porque ahí está nuestra propuesta también en redes sociales, Facebook Live, Twitter y nuestro canal de YouTube Informa TVX. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que dicen que no se van a perder este programa allá en Canal 9 de La Unión, San Miguel, Morazán, La Unión y las islas del Golfo de Fonseca, pendientes de este espacio de esta mañana. Sí, me acompaña Dagoberto Gutiérrez. Vamos a platicar con Dago sobre los Estados Unidos. Queremos entender algunas cosas de los Estados Unidos y la relación también con nosotros como El Salvador. Ya está Dago conmigo en el estudio. También Salvador Cárcamo, nuestro buen amigo, ya está aquí acompañándonos. Así es que estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Dago, buenos días, ¿cómo estás? Un abrazo, Julio, y un abrazo a todos los que nos están viendo y escuchando. ¿Cómo has amanecido, Dago? Yo creo que bien. Bastante bien, ¿verdad? Sí. ¿Con frío? Con frío. Sí, está haciendo frío estos días. Es una buena noticia para vos. ¿Qué andas cargando, Dago? Este es el documento de los acuerdos de paz. ¿Es el documento? Sí, el documento original. A cada uno de los negociadores de los acuerdos, al final, allá en la ONU, nos dieron un ejemplar con las firmas y todo el contenido. Los acuerdos de paz culminaron un proceso de negociación que fue posible al amparo de la guerra y de la lucha armada. Y es muy importante porque es la primera vez que en la historia de nuestro país el poder oligárquico negocia con el pueblo. Primera vez. Y eso fue posible por la correlación que la guerra, oigan bien por favor, la guerra de 20 años construyó. Estos son los acuerdos. Y el contenido de los acuerdos expresa la naturaleza de las fuerzas políticas que nos sentamos a negociar en ese momento. La negociación fue posible por tres factores. Primero, por el derrumbe de la Unión Soviética. Segundo, por la ofensiva político-militar que desarrollamos. Y tercero, por la decisión de los Estados Unidos de terminar la guerra. Estas fueron las tres razones. La oligarquía nacional no estaba de acuerdo en esto, La Dago. oligarquía estuvo siempre en contra. La Fuerza Armada en contra. Partidos políticos en contra. Es decir, esta negociación tuvo como motor factores externos e internos expresados en la ofensiva político-militar de 1989. No olviden ustedes que si quieren que negocien con ustedes, hay que ser fuertes. Nadie negocia con el débil. Pero esto tiene una extraordinaria importancia histórica. Es la primera vez en la historia de nuestro país que los poderosos negocian con el pueblo. Y luego quiero hacer un reconocimiento a Gabriel Escolán de la UCA por este trabajo antecedente, la transición hacia el capitalismo en El Salvador. Es una reflexión de 1860 a 1914. ¿Cómo se establece el capitalismo en nuestro país? Este es un trabajo que forma parte de un trabajo más amplio de Gabriel Escolán Romero. Excelente trabajo, Gaby. Me ha ayudado mucho, lo he estudiado afanosamente. Le he hecho observaciones y he entendido cosas que no había entendido. Uno siempre tiene que ser estudiante. Muy bien, Gabriel. Seguí estudiando y escribiendo. Un abrazo. Estamos listos. Estamos listos. Mira, Dago, ya me picaste, fíjate, con los acuerdos de paz. Sí. Y quiere decir, Dago, que
Los perdedores en todo esto es la oligarquía nacional, acompañada del ejército de El Salvador. Se puede decir que son los perdedores en estas negociaciones y en esta firma de acuerdos, ya que ellos, decís tú, no querían hacer esto. No. Y es lógico, porque las clases dominantes de nuestro país son eso, simplemente eso, dominantes. Y nunca han sido clases dirigentes. Es decir, no se han preocupado de construir el consenso. Los dirigentes son los que construyen el consenso, el acuerdo, con concesiones. Ese es el consenso. Entonces, cuando aparece la necesidad de negociar, ellos lo entendieron como una derrota. ¿Quién tenía necesidad de negociar, Dago? Los oligarcas y la Fuerza Armada. Y los gringos. ¿Por qué los gringos? Porque ellos tenían que intervenir militarmente en el país. Así como iban las cosas en el terreno militar, si el conflicto se prolongaba, la Fuerza Armada no tenía certeza de ganar la guerra. Pero además, la solución militar al conflicto requería largos plazos. Y en ese momento se cae la Unión Soviética. Y para Washington, eso fue la señal de que ellos eran los dueños del mundo. Estaban equivocados, pero así lo entendieron. Y entonces, aquello tenía el mayor valor de todos. Y una guerra en El Salvador no tenía significancia para ellos. Era una perturbación. Por eso decidieron terminar la guerra, Washington, en contra de la voluntad de los oligarcas y de Arena. Cristiani, por ejemplo, claro, días antes había dicho que no se negociaba y los gringos lo llevaron de la mano para Nueva York. Y allí en las Naciones Unidas, nosotros jamás le vimos la cara a Cristiani. No. Y Cristiani estaba en Naciones Unidas y nosotros también. Ahí estábamos negociando. ¿Estaba molesto? Claro, porque estaba la fuerza. Quien hablaba con nosotros era Armando Calderón Sol, que en ese momento era alcalde de San Salvador. Él hablaba con ustedes. Sí, Cristiani no. Porque Cristiani era como el oligarca ofendido, que los gringos lo habían llevado de la manita. Los gringos ya no querían seguir con la guerra. Ya no querían. No. Porque tenían otros negocios grandes entre manos, ¿verdad? Era el planeta. Había desaparecido la Unión Soviética. Mira, Dago, disculpa la forma tan dramática como te la voy a poner, pero ¿por qué los gringos no se los acabaron a ustedes, dicho así muy vulgarmente? ¿Por qué no se los acabaron a ustedes como guerrilla, los gringos? Me parece que en el fondo ellos sabían de que no había muchos problemas ideológicos y políticos con la guerrilla del FMLN. No habían problemas. Muchos problemas. No había muchos. Y que podían ser un factor para dignificar al régimen político salvadoreño. Pero luego es que los gringos tenían problemas ya muy graves con la Fuerza Armada de El Salvador. Se les estaba saliendo del guacal. Muchas acusaciones de crímenes, de violaciones a los derechos humanos, en distintas formas, en distintos tipos. Ya habían dificultad. Y además los gringos tenían dificultades con la oligarquía salvadoreña. Hay que recordar que en tiempos de el golpe de 1979, Washington apoyó una reforma agraria. Y la oligarquía le mató asesores gringos para impedir una reforma agraria. Reforma agraria capitalista. Por eso los gringos lo apoyaron. Los gringos querían reforma agraria. Claro. La oligarquía no quería la reforma agraria.
y mató a asesores estadounidenses. ¿Aquí? Ah, claro. Y mataron al jefe de la reforma agraria que se llamaba Rodolfo Viera en un hotel capitalino. La oligarquía lo mató. Claro. Bueno, los gringos tenían conocimiento de eso. Porque una reforma agraria es una reforma capitalista. El capitalismo lo necesita, el sistema de tenencia de la tierra. Claro que lo necesita. Aquí no es posible hasta ahora una reforma agraria. Los gringos lo intentaron. Los gringos sabían, Dago, los gringos sabían que aquí no venía el comunismo. Tú nos has enseñado esa parte. Los gringos sabían eso. Fue Reagan el que dijo que el FMLN era comunista. Pero tenían que ser muy ignorantes los gringos, muy ignorantes. Y no lo son. Para no saber quiénes éramos. Claro. El comunismo no iba a llegar. No. Los gringos lo sabían. No estaba planteado. Pero la eso. bandera de la oligarquía en este país fue siempre la misma. Claro. Y yo creo que sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Bueno, al FMLN. Desaparece el FMLN guerrillero. Aparece el partido político FMLN. Neoliberal. Bueno, pero la oligarquía siguieron tratando como comunistas. Cuando fue candidato Chafi Handal, seguían con su estribillo de que los viejitos los iban a hacer jabón, que les iba a quitar, que los iban a expropiar. Claro. El mismo Mauricio Funes nos dijo el miércoles acá que también cuando él se reunió con la oligarquía, no sé si lo viste a Mauricio Funes, sí, cuando se reunió con la oligarquía, ese era de los grandes temores de la oligarquía. Claro. Y a Mauricio le llevaron una lista de nombres para determinados cargos. Esa es la típica oligarquía. Esa es la típica oligarquía. Lo que contó Mauricio. Bueno, que además que todos sabemos. Entonces, para esa oligarquía, bueno, el FMLN era comunista. El FMLN, que eran neoliberales, conscientes. La dirección del FMLN decidió no resistir el neoliberalismo, sino adaptarse. Claro. Pero para la oligarquía eran comunistas. Y la oligarquía salvadoreña, Dago, ¿qué recibe, así como palmadita, de decirle, mira, tranquilízate de los gringos? ¿Qué recibe la oligarquía para que se tranquilice en esos acuerdos de paz que dices tú que no estuvieron de acuerdo? Es que hay que ver la agenda de los acuerdos de paz. Este lo logramos en las reuniones en Caracas. Fuerza Armada, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral, reforma constitucional, problema económico-social y verificación por las Naciones Unidas. Ninguno de estos temas amenaza a la Fuerza Armada, ni amenaza a la oligarquía. Todos son temas de modernización del sistema político, de fortalecimiento del sistema político, todos, sistema judicial. Nosotros propusimos que el 6% del presupuesto general del Estado fuera para el Poder Judicial, para dignificar a los jueces. Y eso amenaza a la oligarquía. No, al contrario. Los jueces deben de saber que ese 6% del presupuesto se logró por la punta de los fusiles de miles de guerrilleros maravillosos que dieron su vida por eso. Nada de esto amenaza a la oligarquía. Lo que ocurre es que siendo oligarcas tienen una cabeza llena de muchas oscuridades y muy primitivos. Por ejemplo, se disolvieron los cuerpos de seguridad. Sí, pero esa era ya una necesidad histórica, hombre. Que desapareciera la guardia. La guardia. La PH. La PH. Eso era necesario que desapareciera históricamente.
Y que apareciera otra policía, así como apareció. Nada de esto afectó a la oligarquía nacional, por lo tanto no tenían ningún temor. Sí. Nada de esto que se plantea aquí, Dago, habla de la construcción de un nuevo país, de una nueva república, donde iba a haber más justicia, más equidad, donde las cosas iban a ser diferentes porque la guerra había dejado una lección al país. Nada de esto. Hay un tema que se llama Foro Económico y Social, donde se iba a discutir los problemas socioeconómicos con las cúpulas empresariales. Y el FMLN decidió que ninguno de nosotros debía estar en esa negociación. Mirá la ingenuidad y la entrega. Que eso debía ser una negociación entre los capitalistas y los trabajadores. Ah, muy bien, muy bien. Nunca llegó un empresario a ninguna reunión. Y esa era la oportunidad histórica. Porque ninguno de estos puntos que leí es estructural. Ninguno cambia el juego, sino que hay un cambio en las reglas del juego, pero el juego sigue siendo el mismo. Ese foro económico y social era la oportunidad para negociar salarios, condiciones de trabajo, esas cosas estructurales que tienen que ver con la comida de la gente, el agua de la gente, el sueño de la gente. Entonces, digamos, Dago, pensándolo así, como, no, digamos, de una forma muy sintetizada, digamos, la oligarquía de El Salvador dijo, mira, no estamos de acuerdo, pero al final no nos tocan nada. Dejemos que firmemos eso. Claro. Algo así. Algo así. Y costó que lo cumplieran. Y Cristiani fue a regañadientes a firmar. Sí, bien me acuerdo de eso. Jamás vimos a Cristiani. Estamos como en el piso 30 de las Naciones Unidas en Nueva York. Y ahí estaba el Cristiani. Jamás. Era Armando el que hablaba con nosotros. Armando, que era otra cosa. Con Armando hablábamos. Armando era alcalde de El Salvador. Mira qué historia. Muy interesante. Mira qué historia. Muy interesante. Dago, vamos a hacer un corte, mira. Es que este tema es interesante. El próximo sábado, 16 de enero, pues se cumple un año más de la firma de los acuerdos de paz. Sí. Y es bueno que los salvadoreños entendamos esto. No lo voy a decir de manera peyorativa lo que voy a decir, pero, digamos, el presidente Nayib Bukele ya en estos tiempos, de alguna manera, no le da mucha fuerza a los acuerdos de paz. Lo lleva a calificar de farsa esto de los acuerdos de paz. Sí. En el fondo son mensajes políticos, Dago, y no lo digo de manera peyorativa, sino de manera clara. ¿Por qué un presidente en la actualidad puede llegar a decir que esto es una farsa? Hubo un juego político muy interesante, claro. Y determinante en la historia de nuestro país, Dago. Independientemente de que los actores, digamos, no fuesen, digamos, al final los mejores, ¿verdad? Pero eran los actores políticos del país. Sí. En ese momento. En ese momento. Sí. Y esto queda como parte de la historia de nuestro país. Algunos pueden considerar un antes y un después de nuestro país. Te pregunto eso, Dago, para entender en qué estará pensando el presidente Bukele cuando dice que esto es una farsa. Correcto. Esto, la guerra y también los acuerdos de paz. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. ¿Deseas hacer cita con nuestros especialistas? Llámanos al 2261-3001 o escríbenos en WhatsApp al 7501-9489. Y recuerda seguirnos en redes sociales como Centro Clínico Escalón en Facebook, Twitter e Instagram. Xinhua, una de las principales agencias de noticias del mundo, se convierte en aliada informativa de TVX. Ahora recibiremos noticias de Xinhua en español,
y a través de nuestros espacios informativos te llevaremos la actualidad internacional y materiales exclusivos de la mano de un grupo profesional de periodistas alrededor del mundo. Donde te encuentres, infórmate a través de nuestra emisión de Informa TVX de lunes a viernes desde las 6:30 am y a través de nuestro periódico digital informatvx.com. TVX. Desde en mayo perdí, hasta hoy, hace 5 meses. Pero usted lleva sus controles acá. Sí, ¿Y sus medicamentos se lo han estado dando? no, como perdí la consulta, estoy sin medicamento hasta que vuelva a pasar la consulta. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Ahí la gente saludándote, Dago, desde cualquier parte del mundo. Ahí está David Márquez desde Washington, está saludándote y dice que eres muy clave en la forma de entender la política del país. Ahí te están saludando desde Washington. Qué bueno. Mira, Dago, a mí me quedó este pensamiento que has lanzado sobre lo de la reforma agraria. Dijiste aquí, acabas de decir que inclusive la oligarquía mató personas que estaban construyendo esto de la reforma agraria. Claro. Y se me viene a mente también el tema del asesinato de Enrique Álvarez Córdoba, que era un prominente empresario, ¿verdad? También que fue ministro de Agricultura del país por un momento, que también tú has dicho siempre que él le dejó mucho legado a El Salvador. Claro. Enrique Álvarez Córdoba fue ministro de Agricultura del coronel Molina. El viceministro en ese momento fue Salvador Arias Peñate. Estaba muy joven, chamba, muy joven. Él fue subsecretario de Agricultura de Quique, en tiempo de Molina. La crisis siguió. Enrique construyó la Hacienda El Jobo, muy conocida, una gran capacidad empresarial. Nosotros fuimos al Jobo a hablar con Enrique. Chafí Jándal y yo, a proponerle que se incorporara al trabajo del Frente Democrático Revolucionario. Un oligarca. ¿Un oligarca? Y Enrique nos dijo que él había entendido que el problema histórico de nuestra sociedad, nos dijo, es la propiedad privada sobre los medios de producción. Y entonces yo he decidido pasarle la propiedad a mis trabajadores. Enrique Álvarez Córdoba. Claro. Hay que ver la profundidad y la honestidad del pensamiento de Enrique Álvarez Córdoba. Y nosotros le dijimos, está bien, pero no ahora porque te van a matar tus mismos compañeros de clase. Te van a matar. Claro. Enrique salió del país, dirigió el FDR ya en la clandestinidad, se incorporó al país ya en la clandestinidad. Y los capturaron en el externado San José a finales del 80 y los mataron a todos. Los mataron a todos. Ese es un ejemplo. Pero Enrique era una persona maravillosa, honesta, valiente. Es de los nombres con más luz en nuestra historia. Pero todo eso está sepultado. Los mismos acuerdos de paz están sepultados. Nadie conoce los acuerdos de paz. Pero nadie sabe sobre la guerra de 20 años. Nadie sabe. ¿Será que el presidente Bukele no conoce a profundidad los acuerdos de paz y por eso habla de cómo habla? Yo no creo que Nayib hable de eso porque no lo conoce.
más bien es su manera de decir las cosas. Su manera de decir las ¿Y cosas. qué querrá decir? Es un enigma. Es un enigma. Mensajes políticos. A lo mejor para la gente o para sus amigos. Porque lo cierto es que esto no se conoce. La guerra no se conoce. ¿Tienen valor los acuerdos de paz? Por supuesto, valor político y valor histórico. Más allá de sus contenidos. Más allá. No hay que olvidar que los contenidos de una negociación tienen que ver con lo que se llama correlación de fuerzas. Correlación de fuerzas. ¿Cuánta fuerza tenés? ¿Cuántos fusiles tenés? ¿Cuántos tiros tenés? Muy bien, así negociás. Es que las negociaciones son así. Por ejemplo, se dijo, mire, no hemos tocado nada del orden económico. Hay un título en la Constitución, que es el título 5, que se llama Orden Económico. ¿Y qué dijeron? Es que para eso se necesitan otros 20 años de guerra. Claro. Otros 20 años de guerra. Para cambiar la lógica económica del país. Mira, Dago, yo quiero preguntarte, ¿y para las nuevas generaciones, qué deberían significar los acuerdos de paz? Te digo esto porque es parte de la historia del país, así como los que no estuvimos en el 32, no conocemos qué pasó, muchos no conocemos qué pasó en 1932, muchos no conocemos quién era Anastasio Aquino y tantas cosas que son relevantes en el país, pero que no las conocemos. Puede ser que los acuerdos de paz pasen a ser parte de la historia del país, pero sin conocer. Como tú dices, están ahí enterradas. Para los muchachos y muchachas de hoy, es necesario saber que la educación es un sistema ideológico en donde el poderoso educa al débil. Nunca el débil educa al poderoso. No, es el poderoso el que educa al débil y que decide qué es lo que a mí, poderoso, me conviene que vos, débil, conozcas y no conozcas. Esa es la educación. Cuando los jóvenes no saben de historia, nada, absolutamente nada, son convertidos en especie de duendes que van caminando en el aire, comiendo y viviendo del momento, sin perspectiva y sin soporte histórico. Así lo necesitan. Por eso es que no se conoce qué pasó en 1821. ¿Qué es de dónde arrancamos? Claro. Nadie conoce el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Jamás ha sido publicado. Jamás ha sido publicado. Es el documento más secreto de todos los documentos secretos que pueden haber. Habráse visto. Y es el acta de independencia. Es decir, al poder oligárquico le conviene que eso sea así. Pero tampoco se conoce nada del 32. Nada de la guerra que inició el 70. La gente no sabe quiénes somos los que hicimos la guerra y por qué la hicimos. Y cuál era la médula política clasista de esa guerra. No se sabe. Tampoco conocen cómo se negoció. Los muchachos deberían hablar con los negociadores y que cada quien dé su versión para saber. Sí, pero es que el sistema educativo anula todo eso. Anula todo eso. Los jóvenes, los muchachos y las muchachas deben saber que en el mundo de hoy ellos son las primeras y las principales víctimas. Y que necesitan ojos adelante y ojos atrás de la cabeza, así como la diosa Jana de los griegos. Mira, Dago, viendo toda la historia esa que está resumida como lo has puesto ahorita,
cualquiera puede pensar, bueno, realmente somos un país, somos un pueblo rebelde. Pero a pesar de eso, nos siguen maltratando. Sí, claro. No somos un pueblo así. Somos un pueblo que ha luchado, que se ha rebelado, que se ha enfrentado, que ha sido masacrado una y otra vez, una y otra vez. Y siempre nos levantamos. Siempre nos levantamos. Y la lucha histórica de nuestro país en 200 años de historia, de 1821 a 2021, ha sido una lucha entre el poder oligárquico y poder balbuciante de una burguesía débil, interesada en modernizar un poco el país. Esa es la lucha. Esa es la lucha. No es otra cosa, es esa lucha. Hoy somos el país más atrasado y más pobre del continente, porque la oligarquía siempre ha resuelto esas luchas a su favor. La misma guerrilla del FMLN. Hemos dicho una y otra vez que fue una guerrilla preponderantemente anticomunista. Nunca nos propusimos el socialismo. Y yo era del Partido Comunista. Y la utopía de nosotros siempre era más avanzada, más avanzada. Sí, pero incluso esa guerrilla no era antioligárquica, menos anticapitalista. ¿Y a dónde se refleja la cabeza de esa guerrilla? Aquí en los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que se negoció? Tribunal Supremo Electoral, Fuerza Armada, esas cosas, derechos humanos. Aquí está la cabeza política de esa guerrilla. Y a pesar de eso, podemos decir, no aprendemos. A pesar de eso, la oligarquía, feroz, muy feroz, mantiene el control. Por eso en alguna ocasión se ha dicho que los oligarcas fueron los que ganaron la guerra. La Fuerza Armada no ganó la guerra y en esa medida la perdió. Nosotros, la guerrilla, no perdimos la guerra y en esa medida la ganamos. Mira, Dago, platicábamos con el presidente Funes el miércoles pasado y yo le preguntaba que cuáles eran esos logros, los avances que habían habido en su gestión como presidente, que comenzó en el 2009 y terminó en 2014, y él comenzó a enumerar algunas cosas que desde su punto de vista se habían cambiado en el país y que él había logrado hacerlas. Hablamos largo y tendido de eso, pero en el fondo él hablaba siempre del tema que no era fácil frente a ese sistema oligárquico que reina en el país. Entonces decía, siempre al final hay un tope, ¿verdad? Así lo pensé cuando le estaba hablando. Siempre topa en algo. Presidentes vienen, presidentes van, te lo planteo así, Dago, pero transformar al país, cambiar al país, llevarlo a otros niveles de desarrollo del país, parece ser que no es fácil. Y tú das como un motivo el tema de la presencia de una oligarquía feroz, dices tú. Claro. Es así. Es así. Pero no solo eso. Eso está allí. Ese es un factor objetivo. Ellos son los dueños del país. El tema es el papel del pueblo. Porque ocurre que en ninguno de estos casos el pueblo no fue movilizado, no fue organizado, no fue transformado de actor en sujeto político. Porque es la única fuerza. Es el pueblo. Los cambios han sido intentados desde arriba. Desde arriba, desde el gobierno. Y ocurre que los cambios y las transformaciones se hacen desde abajo. Yo intento cambios desde arriba solamente cuando tengo el poder total. Entonces sí. Eso es lo que hicieron en Japón. A partir de 1868.
Cuando decidieron eliminar todos los vestigios feudales. Eliminaron a los samuráis, a los shogunes, a partir de ese año, desde arriba. Aquí no. Pero aquí, dos cosas. Uno, no se trata de cambios. Yo escuché el informe que dio Mauricio, pero son cambios. Y de lo que se trata es de transformaciones y de mutaciones, que es diferente a cambios. Cuando yo me cambio de camisa, ese es el cambio, pero yo sigo siendo el mismo. Por ejemplo, una transformación puede ser que cambiemos el sistema educativo del país. Ahí vamos a la profundidad. Ahí vamos a la transformación. La transformación es un proceso de cambio que va de abajo para arriba y de adentro para afuera. La transformación es cualitativo y tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el poder. Ok. No se ha hecho eso. Y en segundo lugar, no se ha apoyado en el pueblo. Lo mismo pasó el 15 de octubre de 1979. Un grupo de militares jóvenes intentan ese golpe de Estado, el más importante de la historia quizás, pero le tuvieron miedo al pueblo. No convocaron al pueblo. Y al contrario, pasaron a reprimir al pueblo. Y entonces los viejos mandos de la Fuerza Armada los aplastaron. Lo mismo ha ocurrido en todos esos casos. Perfecto. Puede ser una pausa. Dago. Mira, si no te pregunto lo que te voy a preguntar en el siguiente bloque, me van a criticar. Ajá. ¿Qué pensás de lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno. Un grupo de manifestantes ingresa al Capitolio de forma inédita, ¿se entiende? Porque no estaban de acuerdo con los resultados que desfavorecían a Donald Trump. Donald Trump incitó y dijo, vamos a entrar, y al final no entró, pero entró una turba de personas y pasó lo que pasó, se tomaron el Capitolio. ¿Cómo puede pasar esto en los Estados Unidos, Dago? ¿Cómo puede pasar en los Estados Unidos? Y revisemos un poquito los Estados Unidos, porque siempre se relacionan con nosotros, ¿verdad? O nosotros con ellos. Yo te pregunto eso, Dago, cuando regresemos. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Y gracias a todos aquellos que desde Estados Unidos nos están viendo, vamos a entender un poquito según la posición de Dago. Quiero recordarles el mensaje del Sistema Fede Crédito Salvadoreño, corazón de acero, sigue dando lo mejor de ti para que puedas llegar hasta donde tú quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Este espacio es por cortesía del Sistema Fede Crédito. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Yek te chitaget, ti chiptiwit, ti guanteu ti palsutsitan, ya higatesu, ti hueli ti nagatnin, hasta ti ginaxit. Hechos con manos de dioses, forjados con maíz, en una tierra de jaguares dando lo mejor de sí. Hoy te canto a ti, para que sepas quién eres, una promesa al mundo de ser los mejores. Somos esa chispa en la mañana, que al buscar el pan te levanta, encender el fuego tempranito y cultivar en sus ojitos, herederos de un tesoro, el mejor nombre del mundo y una tierra rica que entregarle al futuro. Salvadoreño, corazón de acero, no te detengas para que puedas llegar hasta donde quieras. Inquietos y soñadores, entre milpa y barro, nos criaron con tradiciones, fuimos hechos con ingenio para crear un mundo nuevo. El salvadoreño que eres tú. Dale vida a tus deseos, vuela alto tu pasión, porque si vale la pena
la sonrisa de los niños. Encumbremos todos nuestros sueños. Tan flexibles como el mangle, nos volvemos a inventar en el campo, el pueblo, la ciudad, para crear nuevos caminos y llegar tan lejos como siempre hemos querido. Volvemos a florecer mucho más fuertes que antes. Somos tierra y afán, somos siembra, corte y arranque. Somos siembra, corte y arranque. Somos hechos contra balas, la historia es testigo. Ni tormentas ni terremotos han podido con nosotros. Nos levantamos con aroma a café molido. Como la caña cuando se exprime sabe mejor. Salvadoreño, corazón de acero. No te detengas para que puedas llegar hasta donde quieras. Hechos de fuerza, costa, volcán y río, tan fuertes como el viento. Nunca te detengas para que puedas llegar hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Salvadoreño Corazón de Acero continúa cultivando maravillas y cosechando un grandioso porvenir para llegar hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Muy lindo ese anuncio del Sistema Fede Crédito, muy lindo, muy salvadoreño. Bueno, quiero decirles que si todo va bien, si todo camina bien, el próximo lunes vamos a amanecer en Washington y vamos a hacer nuestro espacio, la entrevista de Encuentro con Julio Villagrán desde Washington, D.C. Vamos a estar allá en la toma de posesión de Joe Biden. Si todo va bien, si todo sale muy bien este día, el próximo lunes vamos a amanecer en Washington. Vamos a estar allá con nuestros hermanos. Ya les vamos a decir dónde nos vamos a ubicar para que nos podamos saludar, tantos amigos desde Washington. Si todo va bien, nos vamos a quedar toda la semana transmitiendo Encuentro con Julio Villagrán desde los Estados Unidos. Así es que, listo, prepárense, porque ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Mira, hablando de Estados Unidos, Dago, ya te dejaba la inquietud. Sí. Estas cosas que estamos viendo, Dago, parecen de película gringa, ¿verdad? Que se toman el Capitolio, que le cuesta a un presidente ceder y decir, sí, perdí, bueno, ahí que ganó el otro. Dicen, no, es que el turno van los republicanos, después demócratas, pero al parecer a Donald Trump no le ha gustado perder. ¿Frente a qué estamos? Tú has dicho, has hablado recurrentemente en este espacio de la decadencia de los Estados Unidos, pero ¿en qué parte estamos, Dago? ¿En qué parte estamos? Qué bueno. Lo que alguien de nosotros diga sobre los Estados Unidos, hay que saber qué se dice desde la periferia. Porque nosotros no somos ni de Occidente ni del Oriente. Occidente es Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Eso se llama Occidente. No tiene una dimensión geográfica, sino civilizatoria. Sí, usualmente se dice sí, el Occidente. Lo que es esto. Se entiende que es lo que viene de Egipto, de Grecia. Así lo entienden ellos. Aunque los griegos más lúcidos, como Pitágoras, el mismo Aristóteles, siempre dijeron que ellos venían del Oriente. Por la sabiduría de los egipcios, por ejemplo. Pitágoras aprendió matemática en Egipto. Pero bien, ese es Occidente. Ahora, nosotros no somos de Occidente. No. No nos han invitado a la fiesta. No nos han invitado. No. Aunque podamos tener una cabeza occidentalizada. Empezamos a entender el Estado, por ejemplo, leyendo la Ilíada de Homero, que es la mejor novela jamás escrita por el género humano. Ni cree uno que la haya sido escrita por algún terrestre. Es la Ilíada. Sí, pero no somos de Occidente, pero tampoco somos del Oriente. Somos de la periferia. Entonces, cuando hablamos de los Estados Unidos, estamos hablando de dos cosas. Uno, de una república,
Es decir, de un Estado que ha adoptado una forma republicana de ser y de un imperio. Estados Unidos nace con vocación de imperio. Primero le quita las tierras del oeste a los dueños, ¿verdad? Es decir, a los comanches, a los cheyennes, a los sioux, a los apaches, a los chiricahuas. Y llega al Pacífico. Luego le quita las tierras a México. Le quita California, le quita Texas, le quita Arizona, le quita Nueva Fe. Y luego se extiende por todo el mundo. Le cae a Cuba a finales del siglo XIX. Invade Cuba para impedir que los patriotas cubanos derrotaran a los españoles. Derrota a España y toma Cuba. Pero toma también las Filipinas, ya en el otro lado del mundo, y se lo quita a España. Y hoy es un imperio que tiene barcos y bases militares en todo el planeta, más de 1000 bases militares en todo el planeta. Submarinos por todos lados. Por eso es imperio. Y entonces entabla una relación conflictiva entre el imperio y la república. En esa relación, la república depende del imperio. Porque el imperio es el que lleva a la república el petróleo, el gas, el oro, la madera, la riqueza de toda esta parte del mundo. A través de un pillaje que el imperio asegura. Eso hacen todos los imperios a través de la historia. Cuando Roma destruye a los cartagineses en la Tercera Guerra Púnica, hizo de Cartago su jardín. Y de Cartago llevaba a Roma la comida, los granos, las verduras, las carnes. Roma. Lo mismo hace Estados Unidos. ¿Qué ocurre hoy? Es que en el territorio del imperio ha cambiado la correlación de fuerzas. Aparece en ese territorio imperial Eurasia, Rusia, China, Irán, que son grandes poderes científicos, grandes poderes económicos y grandes poderes militares. Y este imperio estadounidense ya no puede hacer lo que quiera. Todavía puede hacer lo que puede, ¿cómo no? Pero no lo que quiera. Ya tiene derrotas importantes. Siria, Irak, todo el Medio Oriente. Y en América Latina, que siempre ha sido su patio, así lo han dicho ellos, hoy tiene problemas. ¿Cuánto ha ambicionado el petróleo de Venezuela? Y no lo tiene. En Argentina hay un gobierno decente. En Bolivia ellos dieron el golpe de Estado y regresan. Y volvieron a perder. Y volvieron a perder. Ahí viene Ecuador, ya, de regreso. Montaron el gobierno nefasto de Lenín Moreno. Entonces el imperio tiene dificultades. Cuando el imperio tiene dificultades, estallan las dificultades en la república. Aquí lo que estamos viendo en una primera mirada son los conflictos en la república. Pero esa república tiene que ver con los conflictos en el imperio. Porque el nivel de vida de la república depende del poder del imperio. El pillaje, la capacidad de pillaje del imperio. Se han roto mitos. En estos acontecimientos se han roto mitos. Vamos a algunos. Un mito del imperio estadounidense es el que dice que en los Estados Unidos el Estado controla el mercado. Todo mundo dice, allí el Estado es fuerte. Y tienen bajo control a las empresas y al mercado. Muy bien. ¿Y qué pasó? El mercado le quitó la comunicación, ni más ni menos que al presidente de la República. Le quitaron el Twitter y le quitaron todas las redes sociales. Claro. Por mentir. Por mentir. Así dijo el mercado.
Y ocurre que hoy el mercado es el que dice quién miente y quién dice la verdad. Habráse visto el mercado. Antes era la iglesia. Bueno, está bien. Sí, pero hoy es el mercado. ¿Quién manda en los Estados Unidos? ¿El Estado o el mercado? El mercado. Pero ¿cómo entender eso, Dago? ¿Cómo entender eso? Si, por ejemplo, tenemos en la imagen que Donald Trump es el archimillonario, que inclusive se dice no es ni del Partido Republicano, pero llega a ser el presidente de Estados Unidos teniendo tanto poder económico. Claro. ¿Cómo no logra controlar lo demás? Ahí hay otro mito destruido. El otro mito es el que dice que en los Estados Unidos el juego político se hace entre los republicanos y los demócratas. Pero Donald Trump no es ni demócrata ni republicano. Y es presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿en los Estados Unidos manda Trump? No. Este es otro mito destruido. Allí hay bloques de capitalistas que constituyen en este momento especies de gobiernos mundiales. Trump pertenece a un bloque antiglobalizante. Y Biden pertenece a otro bloque capitalista globalizante. El bloque al que pertenece Trump considera que los tratados, los convenios y los arreglos comerciales hechos perjudican a los Estados Unidos. Afectan a los Estados Unidos. Entonces, ese bloque al que pertenece Trump, que Trump no dirige, sino el bloque que dirige a Trump, está trabajando para desmontar ese sistema de convenios y arreglos. Ve qué interesante. Ve qué interesante. Mira, Dago, y esta amenaza tú has planteado, por ejemplo, que Euroasia, dices tú, Eurasia, sí. va surgiendo, resurgiendo, versus ese poder de los Estados Unidos. Exacto. Inclusive se llega a decir que en los próximos años pudiéramos estar frente a una China mejor posicionada en todos los niveles que los mismos Estados Unidos. Por supuesto. ¿Cómo puede pasar? O sea, ¿qué está pasando más bien en la estructura misma de ese sistema imperial de los Estados Unidos que lo está desgastando al nivel de que está perdiendo la fuerza? Muchos hemos escuchado mitos como, por ejemplo, que el dólar va a desaparecer. Sí. ¿Verdad? Que el dólar va a llegar a un punto que va a desaparecer y que va a surgir otra moneda. ¿Qué le está pasando en el fondo a los Estados Unidos? Porque Estados Unidos, como dicen, y lo vemos en las películas, todos se protegen. Estados Unidos somos todos, American, somos todos. Pero, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Claro, importante. Por favor, para penetrar en la humazón de estos temas, es necesario entender el concepto de imperio y república como dos cosas diferentes. La república, es decir, Estados Unidos, el Estado estadounidense, depende de su imperio. Y en su imperio, que es todo el planeta, las cosas le salen mal al imperio estadounidense. Sencillamente porque no se pueden impedir ni los cambios, ni las transformaciones, ni la construcción de nuevas correlaciones en otras partes del mundo. Ejemplo, Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de referencia de todo el Victoria. Y Estados Unidos pasó a controlar Europa a través de la OTAN. Frente a la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética. Fue un momento de gloria para el imperio estadounidense, pero se equivocaron. De la Unión Soviética emerge Rusia, que soy un gran poder planetario. Muy bien, ¿y qué está ocurriendo? El imperio estadounidense está perdiendo Europa.
Boris Johnson de Inglaterra y la gente de ahí de Inglaterra se salieron de la Unión Europea para hacer un pacto político, económico y militar con los Estados Unidos, para enfrentar a China y a Rusia en Europa. Pero cayó Trump. Y entonces Boris Johnson queda como en el aire. Y mira lo que ocurre. El bloque empresarial que dirige a Trump hizo todo para impedir el acuerdo gasífero entre Rusia y Alemania, Austria, Francia. Y fracasaron. Ya se terminó ese ducto que lleva el gas por el mar Báltico a Alemania y ahí se distribuye a toda Europa. Los franceses pactando con los rusos, Austria, Italia pactando con los chinos. Y hace poco se supo una noticia según la cual Alemania está pidiéndole vacunas a Rusia para enfrentar el COVID. El imperio pierde Europa, pero también el imperio pierde Asia. Se acaba de firmar un tratado comercial gigantesco, el mayor de la historia. China y todos los países del Asia, incluida Australia, Japón. El mayor tratado comercial del mundo sin los Estados Unidos. Claro, entonces ese imperio pierde poder, pierde control, pierde fuerza. Mira, Dago, y estas señales de lo que pasó estos días en los Estados Unidos, ¿qué pudiéramos entender? Aparte de que puedan hacer hasta películas de esto, ¿qué crees tú que es en el fondo el mensaje, Dago? ¿Verdad? Porque como el mundo está lleno ahora de los mensajes así subliminales y mensajes, pero estas escenas que vimos de los Estados Unidos, de Donald Trump resistiéndose a no perder su presidencia, inclusive hablando de destitución, de decir hay que destituirlo. Hoy mismo amanecieron las noticias hablando de destitución para Donald Trump. ¿Qué es este mensaje que se está diciendo? ¿Hay grupos que se oponen a dejar ese poder o son otro tipo de mensajes, Dago? Ayúdanos a entender esto. ¿Cuál es el mensaje? Que las reglas del juego, según las cuales funcionaba el imperio, ya no funcionan. Eso se ha quebrado. Y entonces se ha quebrado el mecanismo de control ideológico sobre los pueblos de los Estados Unidos. Estados Unidos es un pueblo integrado por muchos pueblos. Lo que se llama pueblo estadounidense comprende los chinos, vietnamitas, europeos, salvadoreños, argentinos, cubanos. Todos los pueblos emigrantes de los Estados Unidos comprenden el pueblo de los Estados Unidos. Ellos siempre han venido pensando que ese país es todopoderoso, que es una democracia, en donde las reglas del juego funcionan muy bien, ya no funcionan. Se han quebrado. Y a partir de esto, Estados Unidos no podrá presentarse ante el mundo como una democracia. Ve el significado. Pero pero nosotros, por ejemplo, como paísito pequeño, ¿verdad? Seguimos girando en torno a eso. Seguimos girando. Tenés razón. Y esto tiene que ver con la inteligencia de la gente que gobierna. No se trata de que los que gobiernan sean antigringos. No, sí. no se trata de eso. Incluso no se trata de que sean antiimperialistas, que es otra cosa, sino que sean inteligentes. Y que se den cuenta que un país pobre, pequeño, atrasado como nosotros, necesita tener amigos en todas partes del mundo. Pero dignos. Claro, amigos dignos, no amigos que te exigen que tus amigos sean también amigos de ellos. Que ese es el problema con los gringos, es que son muy primitivos.
Los gringos exigen que tus amigos también sean amigos de ellos. No. Nosotros somos débiles. No leemos. Entonces necesitamos gente que nos enseñe a leer. Que nos diga cómo hacer una computadora. Se están regalando computadoras a los niños, está bien, pero no sabemos cómo hacer una computadora. Mira, Dago, dicen algunas gentes que, algunas personas dicen que hoy con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, las cosas en el país, en nuestro país pueden cambiar, porque Joe Biden dice, como demócrata, va a hacer que se respete la institucionalidad de nuestro país, va a hacer que se respete la Constitución. Algunos representantes del Senado en Estados Unidos, demócratas, se han manifestado con algunas conductas del presidente Bukele, por ejemplo, llamándolo a que cumpla la Constitución y todo esto. ¿Qué juegos son estos, Dago? Sí. ¿Qué juegos son estos? ¿Es que realmente están interesados ellos en esto? ¿O son otro tipo de mensajes? Porque como te digo, pues a veces uno ve cosas, pero los mensajes son otros. Ahí hay una tragedia. Tragedia ideológica y tragedia política. Porque, por ejemplo, si la Constitución de nuestro país no se cumple, ningún imperio la va a hacer cumplir. No. Si el Ejecutivo no le da el FODES a los alcaldes, ¿y qué tienen que ver los gringos en eso? Porque ahí dice que va a haber una comisión de comunes que va a ir a Estados Unidos a decirle, a quejarse de, mire, el presidente Bukele no nos quiere dar el FODES, señores. Y el imperio está interesado en que nuestro país avance. No, es que no es ese el juego. Ellos son imperio. Está interesado en que nosotros seamos siempre mercado o base política de operaciones. Pues, entonces sí, Estados Unidos tiene un interés en nosotros. Por supuesto. Siempre. Y hoy, cuando ese imperio se derrumba, más interés, porque es lo único que le va quedando. Mira qué drama. Somos históricamente privilegiados de estar mirando la caída de un imperio. Y un imperio que no tiene ni el talento ni el desarrollo que alcanzaron los romanos. Cuando Roma cae, el año 447, cuando Odoacro, rey de los Cérulos, sacó del pelo al emperador y lo tiró a la calle, ahí terminó Roma. Hubo un gran vacío, porque nadie estaba sustituyendo a Roma. Hoy no hay vacío, al contrario. Hoy han aparecido en el planeta los otros poderes, con otra filosofía, otra economía. Ahora, nosotros, el país pequeño, que no leemos ni media hora al día, le vamos a pedir a los Estados Unidos que nos resuelva el problema del FODES, o le vamos a pedir que nos resuelva el incumplimiento de la Constitución. Se ha dicho también que Estados Unidos está pidiendo una lista de corruptos y que la van a publicar. Claro. ¿Qué es esto, Dago? Estados Unidos necesita salvarse a sí mismo y resolver su propia lista de sus propios corruptos. No está en condiciones de ver otras cosas en otras partes. O resolvemos los problemas nuestros nosotros o no los resolvemos. Así. Así está puesto. No hay que olvidar que el Homo sapiens derrotó a los neandertales allá en lo que después fue Europa, solo por una cosa. Todos nosotros somos sapiens, pertenecemos a esa especie, por una sola cosa, porque aprendimos a ponernos de acuerdo. Los otros eran más fuertes, más desarrollados, eran cazadores, nosotros no, enclenques. Pero aprendimos a ponernos de acuerdo. Aquí en El Salvador y en otras partes, la clave es esa. Jamás vos, débil, vas a depender del poderoso. Jamás vos, débil, vas a ir a pedirle al poderoso que te resuelva tu problema. ¿No?
No, esa es sabiduría de los siglos. Vayan a Washington, está bien, vayan a pasear. Todo. Pero hay tragedia allí. Vamos a ir a ver si es cierto. Porque uno acepta, por ejemplo, lo que hizo el padre Delgado, Arce y Rodríguez, Juan Manuel, cuando en 1923 viajaron a Washington para pedirle a los Estados Unidos la anexión de San Salvador. Uno dice, bueno, es que era un momento difícil. Vicente Filizo la venía encima. Iturbide decide invadir a la provincia de San Salvador porque fuimos los únicos que nos opusimos a la anexión a México. Entonces manda un gran ejército. ¿Y cómo hacíamos? ¿Se les ocurrió eso? Los gringos les dijeron que no. Y cuando regresaron, dijeron, bueno, nosotros mismos tenemos que resolver. Hay que resolver aquí nosotros. Bueno, ya nos complicaste la vida, fíjate, porque ya regresamos a ciencias sociales de hace muchísimos años sobre estos temas. No conocemos qué pasó en 1981 realmente, 21. No, 1821, no sabemos. No sabemos. Los salvadoreños leemos muy poco. Pobrecito, nosotros necesitamos un candil para que nos vaya alumbrando la calle y los barrancos. Es decisión política. Sí, claro. Debemos resolver nuestros problemas nosotros. Nosotros. Ok, entendido. Dago, gracias por venir. Mira cuánta gente te está saludando de Australia, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho, lean mucho. Y hay que amar este país, es lo único que tenemos. Para entrar al cielo te van a poner de requisito que provees tu amor a tu país. Si no, no te van a dejar entrar al cielo. Así están las cosas ahí en el cielo hoy. Y que te untes Big Vaporú. Ay, Big Vaporú. Gracias a Dagoberto Gutiérrez, nuestro invitado esta mañana. La pasamos muy bien, aprendemos mucho de Dago. Gracias a todos ustedes que se han conectado esta mañana. Aquí disfrutamos nosotros realmente la presencia del maestro Dagoberto Gutiérrez, que está con nosotros. Siempre dicen, hay algunas críticas sobre Dago y todo, pero la mayoría de personas dicen, hemos aprendido. Prominentes abogados, fíjate Dago, prominentes abogados, prominentes salvadoreños me llaman después del programa, siempre me dicen, mire, la verdad que tiene razón Dago en esto, tiene razón Dago en esto. Yo creo que la idea es que desde este escenario aprendamos todos, ¿verdad? Aprendamos todos. Hoy Dago nos ha dejado muchas enseñanzas sobre cómo ver a nuestro país y sobre todo dice, resolvamos los problemas nosotros aquí, nosotros mismos. Bueno, ha sido la propuesta de esta mañana de lunes, Dagoberto Gutiérrez con nosotros. Mañana seguimos llevando más entrevistas a todos ustedes. Hay una lista tremenda de gente que quiere estar en encuentro con Julio Villagrán. Mañana nos vamos a ir a Santana, vamos a ver qué pasa en Santana. Hay una fuerte disputa por quién va a tener la alcaldía y los temas políticos que se nos están viniendo encima también. Y les recuerdo, la próxima semana encuentro con Julio Villagrán. Puede estar en Washington llevando la voz de los salvadoreños que viven allá sobre los acontecimientos en Estados Unidos y también los acontecimientos en El Salvador. Por hoy es todo. Pasen todos un feliz día.